En una lluviosa madrugada de noviembre, la ciudad de Toledo despertó con una noticia que sacudió los cimientos de su tranquila vida diaria. El cuerpo de Ernesto Garrido, un conocido abogado y filántropo local, había sido encontrado colgando de una cuerda en la vieja torre del puente de San Martín. A primera vista, todo apuntaba a un suicidio, pero el detective Marcos Jiménez, asignado al caso por su renombrada habilidad para detectar lo que otros pasaban por alto, pronto descubriría que la verdad estaba lejos de ser tan sencilla. La torre del puente era una estructura de piedra que había permanecido en pie durante siglos, un vestigio del pasado medieval de la ciudad. A menudo visitada por turistas durante el día, estaba completamente desierta cuando la policía llegó, guiada por un transeúnte que había visto el cuerpo de Garrido balanceándose bajo la lluvia. Marcos Jiménez, con su gabardina empapada y una linterna en mano, subió las viejas escaleras de piedra que llevaban a la parte superior de la torre. Lo que vio lo dejó intrigado. El cuerpo de Garrido estaba colgado de una soga gruesa, el rostro pálido y los ojos entreabiertos. A sus pies, una pequeña carta escrita a mano en un trozo de papel barato. Lo siento, no pude más. Eso parecía ser suficiente para el forense y los agentes locales. Un suicidio, claramente motivado por una crisis personal. Pero Jiménez no estaba convencido. Algo en la escena lo inquietaba. Primero, la soga. Era demasiado robusta para ser algo que una persona como Garrido hubiera usado en un suicidio impulsivo. Y la carta, aunque breve, no tenía la sensación de desesperación que Jiménez había visto en otras notas suicidas a lo largo de su carrera. El detective pidió que se llevara el cuerpo para una autopsia completa y que se revisara cada centímetro de la torre. Quería entender cómo alguien como Garrido, respetado en su profesión y en la comunidad, había terminado en una situación tan sombría. Mientras los oficiales procesaban la escena, Jiménez comenzó a armar una lista mental de personas cercanas al abogado. El primer paso fue hablar con la familia de Garrido. Su esposa, Clara, era una mujer que había estado al lado de Ernesto durante más de 20 años. Descrita como una mujer fuerte y distante, Clara pareció fría cuando recibió la noticia de la muerte de su esposo. No derramó lágrimas, no mostró rabia o shock. Su rostro permaneció impasible, como si ya supiera lo que había sucedido. ¿Tenía su esposo enemigos?, le preguntó Jiménez en su lujosa sala de estar, una habitación adornada con pinturas, caras y muebles de época. Clara bebió un sorbo de su té antes de responder. En su línea de trabajo, es inevitable, respondió. Ernesto era un hombre duro, inspector. No siempre tomaba las decisiones más populares, pero lo hacía por el bien de su carrera y nuestra familia. Jiménez asintió, tomando nota del lenguaje distante que Clara usaba para describir a su esposo. Nada de mi esposo o mi querido Ernesto, solo Ernesto, como si hablara de un socio de negocios más que de su compañero de vida. Los siguientes en la lista de interrogatorios fueron los colegas y empleados de Garrido, en su bufete de abogados. Los socios principales, Roberto Medina y Silvia Ortiz, pintaron una imagen de un hombre implacable en los negocios, pero justo. Sin embargo, algo en la manera en que Silvia hablaba, siempre eligiendo cuidadosamente sus palabras, hizo que Jiménez se interesara más por ella. Decidió quedarse para interrogar a Silvia después de la reunión inicial. ¿Cuánto hace que trabaja con Garrido?, preguntó Jiménez cuando estuvieron solos en la oficina de Silvia. 8 años, respondió ella. Llegué al bufete justo después de terminar mi máster. ¿Y cómo era su relación con él? Silvia vaciló un momento antes de responder. Respetuosa, profesional. ¿Solo profesional?
presionó Jiménez, notando la pequeña gota de sudor que apareció en la frente de Silvia. Sí, inspector. Ernesto era exigente, pero no teníamos más que una relación de trabajo. A Jiménez le pareció que Silvia estaba ocultando algo, pero sin más pruebas, no podía presionarla. Sin embargo, hizo una nota mental de investigar más a fondo su relación con Garrido. El informe de la autopsia llegó unos días después y confirmó las sospechas de Jiménez. Aunque la causa oficial de muerte fue el ahorcamiento, había moretones en las muñecas y el cuello de Garrido que sugerían que había sido sujetado o inmovilizado antes de morir. El forense también encontró rastros de un sedante en su sistema, lo que indicaba que alguien lo había drogado antes de colgarlo. Jiménez sabía ahora que estaba tratando con un asesinato cuidadosamente disfrazado de suicidio. Pero ¿quién querría matar a Garrido? ¿Y por qué? Volvió a revisar los informes financieros y legales del bufete de Garrido, buscando cualquier irregularidad que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando encontró una pista clave. En los últimos meses, Garrido había estado involucrado en una serie de disputas legales por una adquisición de terrenos en las afueras de Toledo. Había informes de sobornos, amenazas y, lo más interesante, un pequeño pero constante flujo de dinero que salía del bufete hacia una cuenta offshore en las Islas Caimán. Jiménez sospechaba que la cuenta pertenecía a uno de los socios de Garrido, pero necesitaba más pruebas para confirmarlo. Decidió centrarse en Roberto Medina, el socio principal de Garrido, quien tenía acceso a todas las cuentas del bufete. Roberto era conocido por su agresividad en los negocios y había sido mencionado en varias ocasiones como posible sucesor de Garrido en la dirección del bufete. Pero Jiménez sabía que los motivos en casos como este rara vez eran tan simples. Jiménez decidió seguir el rastro del dinero y, a través de contactos en la unidad de delitos financieros, logró obtener acceso a los movimientos bancarios de la cuenta offshore. Lo que descubrió lo dejó perplejo. La cuenta estaba registrada a nombre de Silvia Ortiz, no Roberto Medina. Era un giro inesperado, pero todo comenzaba a tener sentido. Silvia, joven y ambiciosa, había estado aprovechando su posición en el bufete para desviar dinero y acumular una pequeña fortuna personal. Pero ¿cómo encajaba esto en el asesinato de Garrido? Jiménez decidió confrontar a Silvia directamente con la evidencia. La citó en la comisaría bajo el pretexto de una reunión rutinaria, pero cuando le mostró los documentos de la cuenta, Silvia palideció. Sus manos temblaban mientras trataba de justificar sus acciones. Ernesto lo sabía, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Descubrió lo que estaba haciendo y me amenazó con entregarme a la policía. No tuve elección, tuve que detenerlo. Silvia confesó que había estado desviando dinero durante más de 2 años, creyendo que nadie lo notaría. Pero cuando Ernesto lo descubrió, la confrontó y le dio un ultimátum. O devolvía el dinero y renunciaba al bufete, o la denunciaría. Desesperada y con miedo de perderlo todo, Silvia decidió actuar. Usó un sedante para incapacitar a Ernesto, lo llevó a la torre del puente y lo colgó, esperando que todo pareciera un suicidio. Pero había cometido un error fatal. Subestimó la capacidad de Jiménez para ver más allá de lo obvio. Silvia fue arrestada y condenada por el asesinato de Ernesto Garrido. Su plan, aunque ingenioso, no había sido lo suficientemente perfecto para engañar a un detective tan experimentado como Jiménez. Mientras veía cómo la justicia seguía su curso, Jiménez reflexionó sobre la naturaleza humana y la delgada línea que separa la ambición del crimen. El caso de la torre del puente quedó cerrado, pero para Jiménez
Cada solución era solo una pequeña victoria en una guerra interminable contra las sombras que acechan en el corazón de las personas. Y en Toledo, bajo la lluvia persistente y el puente de San Martín, esas sombras seguían creciendo. En el otoño de 1998, en el tranquilo pueblo de Almazán, un lugar rodeado de montañas y bosques en el norte de España, el viento traía consigo un silencio inquietante, como si la naturaleza misma estuviera anticipando lo que estaba por venir. Durante décadas, Almazán había sido un refugio para quienes buscaban escapar del ruido de la gran ciudad. Pero esa paz se rompió la noche del 23 de noviembre, cuando el cuerpo de Ángel Pardo, un reconocido arquitecto y empresario, fue hallado colgado de un árbol en las afueras del pueblo. Ángel Pardo había vivido una vida de éxito. Dueño de una constructora que había levantado algunos de los edificios más emblemáticos de la región, era admirado por unos y temido por otros. Tenía una familia perfecta a ojos de la comunidad. Su esposa, Clara Montoya, una mujer elegante y respetada, y su hija, Irene, una joven estudiante de medicina. Sin embargo, debajo de esa fachada ideal, se ocultaban secretos que llevaban años gestándose en las sombras. La mañana siguiente al hallazgo del cadáver, el inspector Pablo Álvarez fue enviado desde Madrid para investigar el caso. Álvarez, un hombre de mediana edad con una vida marcada por el fracaso personal, pero con una intuición excepcional para resolver crímenes, llegó al pueblo sintiendo una inquietud inusual. Había algo en la escena del crimen que no cuadraba desde el primer momento. Aunque todo apuntaba a un suicidio, había detalles que parecían casi deliberadamente colocados para confundir a los investigadores. El cuerpo de Pardo colgaba de una soga hecha de una fibra poco común, utilizada en la industria de la construcción. En sus bolsillos encontraron una nota escrita a mano que decía: «El viento habla, pero tú nunca escuchaste». La nota estaba firmada con una inicial, M. El enigma de esas palabras comenzó a obsesionar a Álvarez desde el primer instante. Los primeros sospechosos fueron los más cercanos a la víctima. Clara, la esposa, era la imagen de una mujer desconsolada pero fría. Durante los interrogatorios, Álvarez notó que Clara no lloraba. En su lugar, mantenía una compostura inquietante, casi como si estuviera controlando cada palabra, cada gesto. Cuando el inspector le preguntó sobre la relación con su marido, ella describió a Ángel como un hombre distante en los últimos años, cada vez más consumido por su trabajo y menos presente en la vida familiar. Sin embargo, negó cualquier conflicto grave que pudiera haber motivado su muerte. Irene, la hija, parecía profundamente afectada por la tragedia. Su testimonio fue emocional, describiendo a su padre como un hombre amoroso, pero extremadamente reservado. Irene había estado fuera del pueblo estudiando en Salamanca y solo regresaba de vez en cuando. Sin embargo, al revisar las fechas de sus visitas, Álvarez descubrió que, en las semanas previas al asesinato, Irene había pasado más tiempo en Almazán de lo habitual, y su relación con su madre parecía más tensa de lo que admitió inicialmente. Mientras tanto, las investigaciones sobre la vida empresarial de Pardo revelaron una trama de corrupción. La constructora que dirigía estaba involucrada en la venta de terrenos en la región, muchos de los cuales habían sido obtenidos mediante sobornos a funcionarios locales. Además, varios de los proyectos de construcción en los que había trabajado en los últimos años presentaban irregularidades. Algunos edificios recién terminados comenzaron a mostrar problemas estructurales, lo que levantó sospechas de que Pardo había recortado gastos
utilizando materiales de baja calidad para maximizar ganancias. Una de las figuras clave en estos negocios era Miguel Gómez, socio de Pardo desde hacía más de 20 años. Gómez era un hombre enigmático, conocido por sus conexiones con políticos y empresarios de dudosa reputación. Álvarez lo entrevistó en su oficina en el centro del pueblo, un espacio oscuro y opresivo lleno de documentos apilados. Gómez, con una mirada calculadora, negó cualquier conocimiento de los negocios turbios de Pardo, pero su actitud defensiva y su constante desvío de las preguntas hicieron que Álvarez sospechara de inmediato. El inspector siguió escarbando en la vida de Pardo y descubrió que, en los meses previos a su muerte, Ángel había estado en contacto con un periodista local, Laura Mateos, una joven reportera que investigaba casos de corrupción en la región. Laura había sido vista en varias ocasiones, reuniéndose con Pardo en secreto, y Álvarez supo que ella había estado preparando un reportaje explosivo que involucraba no solo a la empresa de Pardo, sino también a varios políticos influyentes de la provincia. La inicial M, en la nota encontrada junto al cuerpo de Pardo, parecía coincidir con la inicial del apellido de la periodista, lo que la convertía en una sospechosa potencial. Laura Mateos accedió a reunirse con Álvarez en un café discreto, lejos de las miradas curiosas del pueblo. La joven periodista, con ojos llenos de determinación, le confesó que había estado recibiendo información confidencial de Pardo sobre la corrupción en su empresa. Según ella, Ángel se había sentido atrapado por las decisiones que había tomado en el pasado, presionado por Gómez y otros socios para continuar con los negocios turbios. Pardo había querido redimirse y colaborar con ella para exponer la verdad, pero unos días antes de su muerte había dejado de responder a sus llamadas. Álvarez comenzó a sospechar que el suicidio de Pardo podría haber sido, en realidad, un asesinato encubierto. Si bien el empresario había tenido motivos para quitarse la vida, también tenía enemigos poderosos que habrían preferido silenciarlo antes de que sus secretos salieran a la luz. Las investigaciones tomaron un giro inesperado cuando se descubrió una transferencia bancaria considerable hecha desde una cuenta offshore vinculada a la familia Pardo hacia una cuenta a nombre de Miguel Gómez. La transferencia había sido realizada por Clara Montoya, la esposa de Ángel. Álvarez confrontó a Clara, quien inicialmente negó tener conocimiento de esa cuenta, pero finalmente, bajo presión, confesó. Clara reveló que había estado atrapada en un matrimonio sin amor durante años. Ángel, según ella, había cambiado tras el nacimiento de Irene, volviéndose cada vez más frío y distante. Durante los últimos años, Clara había comenzado una relación secreta con Miguel Gómez, quien le había prometido una nueva vida lejos del pueblo. Pero cuando Ángel decidió colaborar con Laura Mateos para exponer la corrupción, Miguel temió que eso lo arrastraría también a él. Clara había intentado disuadir a su esposo de seguir adelante con el plan, pero su decisión estaba tomada. Fue entonces cuando Miguel ideó el plan para eliminar a Ángel. La noche del 23 de noviembre, Miguel y Clara drogaron a Ángel con somníferos y lo llevaron hasta las afueras del pueblo, donde prepararon la escena del suicidio. El mensaje en la nota fue «Idea de Miguel», una forma de dejar un rastro ambiguo que confundiera a la policía y desviara las sospechas hacia la periodista Laura Mateos. Con esta confesión, Álvarez arrestó a Clara Montoya y a Miguel Gómez, quienes fueron juzgados y condenados por el asesinato de Ángel Pardo. La investigación destapó una red de corrupción que involucraba a varios políticos y empresarios de la región. Y aunque muchos lograron escapar de la justicia, la caída de Gómez
fue un golpe significativo para los poderes ocultos en Almazán. El inspector Álvarez regresó a Madrid, sabiendo que aunque había hecho justicia en este caso, el viento en Almazán seguía hablando en susurros oscuros, y que quizás algunos secretos del pueblo nunca serían completamente revelados.